noches, bienvenidos a todos. La verdad que estamos contentos, estamos empezando la actividad académica de nuestro muy novedoso consejo. Para mí es un placer realmente. Ser el primero es un compromiso y una responsabilidad. Me acordaba el otro día, para empezar con una distensión, en general los penales empieza el mejor pateador en las definiciones clave, ¿no? Esta es una excepción, yo no soy el mejor speaker, así que vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera para mis colegas. Eh, un poco el desafío como cardiólogo clínico es intentar un análisis de la muy estrecha vinculación entre la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Por supuesto que esta sociedad no es de reciente, sino que hace muchísimo tiempo. Yo voy a enfocarme básicamente en ese vínculo que se ha enriquecido muchísimo en los últimos 15 años más o menos. Y como siempre, el speaker tiene un poco de esa ventaja. Ustedes comprenderán, yo he seleccionado una serie de estudios en forma discrecional, por supuesto que podríamos sacar algunos y poner otros que no están, pero que me parecieron interesantes para ir marcando un poco la cronología de estos últimos 15 años de esta estrecha vinculación entre la enfermedad arteriotrombótica, sobre todo focalizada en la cardiopatía isquémica y la diabetes. De modo tal que mi propuesta es ir avanzando, tocando algunos papers que se fueron publicando, van a ver en la parte superior el año que se fueron publicando y que a mi modo han consolidado los conceptos que hoy en algunos casos nos parecen muy obvios, pero en aquel tiempo representaron grandes desafíos. Y algunos, inclusive hoy, plantean un debate y está abierta todavía la controversia. Yo me voy a referir siempre de forma concisa en función del tiempo en algunos aspectos en prevención primaria, en lo que hace a la estratificación de riesgo siempre de la población diabética. Después voy a avanzar para ver en qué nos apoyamos para hablar del rol de las estatinas en esta población. Después vamos a tratar de ver qué tenemos de evidencia en relación a cuál sería la estrategia inicial de tratamiento de un paciente ya con la cardiopatía isquémica establecida u otro equivalente de enfermedad vascular. Después, en cuanto a la evaluación de una vez que uno decida que el paciente tiene una chance de ser revascularizado, ¿cuál sería la mejor alternativa? Simplemente a modo de introducción, para que mis colegas no tiemblen los que siguen, no voy a hacer una muy breve mención a lo que creo que todos entendemos, que estamos comenzando un cambio de paradigma y un cambio de época y que se abre toda una perspectiva fantástica y finalmente con las conclusiones. En el 2002, en cuanto a la estratificación de riesgos, ustedes recordarán, se publica el ATP3, que entre algunos conceptos que en aquel momento fueron muy disruptivos, uno fue, señores, hay que considerar la diabetes como equivalente a riesgo coronario. La verdad que en aquel entonces, y Hugo se acordará, cuando nosotros constituimos por aquel tiempo el grupo de cardiopatía isquémica y enfermedad cardiovascular en la Fundación Faloro, en realidad nos parecía un poco como contundente y muy generalizador. Dudamos un poco de ese concepto. Al año siguiente, fíjense, se publica el seguimiento como subestudio del HPS, que se había publicado el año previo, de casi 6.000 pacientes. El HPS fue un estudio que metió pacientes con antecedentes vasculares o solamente con diabetes. Y fíjense qué interesante. Cuando se analizaba la tasa de eventos a 5 años en los pacientes que solamente tenían antecedente vascular sin diabetes, esa tasa fue del orden del 25%. Cuando se vio la tasa en la rama placebo de solamente los que estaban en prevención previa de diabetes, era el 13%. O sea que era mucho menos de lo que se estimaba y esto iba en contra del concepto del equivalente riesgo coronario. Tuvimos que esperar cerca de una década para que el grupo de Marcelo Di Carli allá en Boston, el Brigham Woman, publicara a fines del 2012 en Circulation este trabajo que a mí me encantó. Tuve la posibilidad de charlarlo personalmente con Marcelo, en el cual él vio qué aporte podía dar a través del PET, el cálculo de reserva de flujo coronario, cuantificando en forma absoluta el flujo, y vio esto que es para mí fantástico. Fíjense, esto sería, digamos, la población que reúne, a los diabéticos más cardiopatía isquémica y le daba una tasa de mortalidad cerca del 3%. Esto acá serían los que solamente tienen antecedentes en prevención secundaria de cardiopatía isquémica, un 2%. Ahora fíjense qué pasaba en la población de prevención primaria de diabéticos. Aquellos que tenían una reserva coronaria francamente patológica menor a 1.6, la mortalidad era muy parecida al grupo que tenía diabetes y cardiopatía isquémica. Pero había un subgrupo
que tenía al menos por encima de 1.6 el CRF y la mortalidad era muy parecida a los que no tenían nada. Esto a mí me pareció muy interesante porque quizás nos estaba dando la explicación, cuantificando el flujo en forma absoluta, respecto a que tenemos que reconocer que hay distintas subpoblaciones dentro de los pacientes, que el paciente por ser diabético no es equivalente a riesgo coronario. Y la pregunta que le hice a Marcelo, obviamente, seguramente ustedes la están pensando, le dije, che, bueno, Marcelo, de estas dos, ¿cuál predomina más en los diabetes en prevención primaria? Esta acá. Esto explicaría quizás esa diferencia de eventos que mostraba el subestudio del HPS. Este estudio se publicó en el 2004, es el estudio de AB, o sea, aquel estudio y los comentarios que le hice nos deja el concepto. No todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes en prevención primaria tienen un riesgo equivalente de enfermedad coronaria y en nosotros trae el desafío de contar los métodos y las variables como para discriminar esas subpoblaciones. En el año 2004 se publica el estudio de AD y en aquel entonces, lo que ya tenemos algunos años, tenemos muchas más canas que años, creíamos que había que ir a buscar el monto de isquemia, aunque fuese evidente, porque entendíamos que eso agregaba información pronóstica que debíamos actuar. Este estudio trató de evaluar esa interrogante, 1000 pacientes de forma prospectiva, la mitad fueron estudios de evaluación asintomáticos. Esta es la característica de la población, pacientes relativamente jóvenes, adecuado control relativamente en la hemoglobina glucosilada, casi una quinta parte con microalbuminuria, que mostró de los pacientes que fueron al estudio funcional, 1 de cada 5 tenían isquemia. Básicamente era 16% con isquemia, el resto era un poquito de deterioro de la función ventricular. Básicamente los montos eran de leve a moderados, la mayor parte, había muy pocos de extensión severa. Una cosa muy interesante es que en el seguimiento a 4 años, ese 20% que tiene isquemia, el 80% de ese 20% retrogradó el monto isquémico, bajo tratamiento médico. Y se produjeron nuevos territorios del 10%. Lo importante fue que después de 4 años de seguimiento, el buscar isquemia no distinguió distintas poblaciones de riesgo, la misma tasa de infarto, etc. Obviamente que es una población, dentro de las subpoblaciones, con una tasa global de eventos bajo, y esto hay que tomarlo con mucha prudencia porque era isquemia moderada severa con un 2.4% de eventos, pero con un valor predictivo muy bajo porque era un N muy chiquito. Conclusión, este es el estudio que hoy nos avala para decir que razonablemente de rutina no hay que buscar isquemia silente en un paciente diabético, de rutina. Quizás, para enriquecer esta estratificación de riesgo, haya que, a lo dicho hasta ahora, agregar algunas variables clínicas simples de todos los días que pueden ser el tiempo de evolución. Las guías muy recientes de prevención primaria cardiovascular te lo plantean. Si tenemos 20 años más de diabetes tipo 1, alerta. Si tenemos más de 10 años de diabetes tipo 2, alerta. Nos acercamos a la posibilidad de pesquisar la isquemia silente. Otra es la evidencia de complicaciones microvasculares, microalbuminuria, retinopatía diabética. Otra sería el antecedente de uno o varios episodios de hipoglucemia que sabemos que tienen correlato aumentando el riesgo de los eventos macrovasculares, y también recientemente se incluyó el diagnóstico de arteriopatía periférica a través del índice tobillo-brazo, aún sin síntomas. Pasamos al rol de las estatinas. Año 2004, no estaba claro, estudio CARDS, un poquito menos de 3.000 pacientes, a los cuales se le dio atorvastatina 10 miligramos versus placebo, ingresaban siempre en prevención primaria, diabéticos, más un factor de riesgo adicional. Este es el estudio que se detuvo precozmente, tengamos presente que eso siempre conlleva cautela, porque a veces lo espectacular del comienzo del beneficio se puede ir atenuando, pero de todas maneras, al cabo de 2 años, una reducción relativa al 37% con una P significativa, esta es la rama de atorvastatina, que inclusive mostró un valor muy cercano a la significancia de la P en cuanto a mortalidad global. Hoy por ahí nos parece una cosa muy obvia. Este es el estudio que fue el fundacional, después consolidado por CTT, etcétera, etcétera, para decir, señores, en realidad la pregunta que tenemos que hacernos con los pacientes diabéticos, una vez hecho el diagnóstico, es ¿a quién no le doy estatina? Porque rutina tengo que dársela a la gran mayoría. Este es el estudio que lo avaló. Pasando a lo que sería cómo manejo, no con una medicación, no con una estrategia de reevaluación, sino como estrategia global, inicial a un paciente que tiene ya diagnóstico clínico de cardiopatía isquémica, ¿no? En general decimos que es una población dentro de la
hematosis de mucho riesgo, entonces tenemos que ser más agresivos, más expeditivos, porque por ahí, actuando más precozmente, le bajamos el riesgo de eventos duros, muerte e infarto. Estudio Bari 2D del año 2009, un poquito más de 2.300 pacientes, un 2x2 factorial. Había una rama que hacía provisión de insulina o insulinosensibilización. Yo no hago metabolismo, así que soy respetuoso con todos los expertos que hay. Pero la rama cardiológica era, bueno, vamos a hacerle o revascularización precoz, de acuerdo a la anatomía, angioplastia, cirugía, o tratamiento médico. Al cabo de 5 años, vamos a fijarnos en la parte de o tratamiento médico inicial o revascularización precoz. No hubo diferencia en la mortalidad, en la tasa global de eventos, y generando una hipótesis en el estrato de los pacientes que fueron comparativamente a tratamiento médico versus cirugía, se vio que había sí un beneficio de la revascularización con estos números y esta P significativa. Esta diferencia fue guiada exclusivamente por reducir la cirugía miocárdica a la tasa de infarto no fatal. Una cosa interesante es que de acuerdo a los grupos, aún dentro del estrato de la que fueron a cirugía, cuando había variables clínicas anatómicas que definían que era una población de bajo riesgo, no había una clara diferencia a favor de la cirugía. Sí, cuando ya metíamos angina en baja clase funcional, deterioro de la función ventricular, anatomía de alto riesgo. Concepto. Es razonable por la evidencia en un paciente con diagnóstico de hepatitis isquémica, oligosintomático, con buena función ventricular, que tenga un margen para empezar un tratamiento médico agresivo, no pasará la revascularización, porque no está claro que le voy a bajar la tasa de eventos duros. ¿Qué tengo que hacer una vez que defino que un paciente con cardiopatía isquémica y diabetes hay que revascularizarlo? En el 2012, el trabajo Freedom, seguramente conocido por todos ustedes, estas son las características basales. Claramente, por ejemplo, esta población tiene mucho más riesgo basal que el DIAT y que el Bari 2D, que mostró al cabo de 5 años, generación primera de stent con droga versus cirugía, el punto final primario combinado, a favor de la cirugía, con una P significativa, fuertemente guiado por la reducción en la tasa de infarto, ¿no? De casi 14% en la angioplastia a un 6%, una P muy significativa, un valor cercano a la significancia estadística de la mortalidad global, a expensas de tener más riesgo de ACV los pacientes en la cirugía. Concepto, entonces, en los pacientes diabéticos con cardiopatía isquémica, con una carga anatómica que acerca más a pensar en la cirugía de revascularización, la cirugía a mediano plazo baja todos estos eventos duros. Hay un seguimiento del 50% de la cohorte inicial recientemente publicado del FRIO que confirma el beneficio de la cirugía reduciendo la mortalidad. Y por último, para ir concluyendo, lo que creo que todos vamos a coincidir en esta época de un nuevo paradigma y de cambio de época a partir del año 2015, cuando se presenta en New England Journal el EMPA-RED-ATMAN con empagliflozina, que en realidad yo me acuerdo que hacía 2 semanas, se había publicado, tuvimos una reunión en aquel entonces, estaba en el Consejo de Cardiología Clínica, y hablando con un colega diabético me dijo, che, ¿viste este resultado? Es impresionante. La verdad que los cardiólogos no estaban muy al tanto. ¿Por qué esto cambia el paradigma? Porque con drogas nuevas, en este caso los inhibidores del SGLT2, se mantenían los beneficios del control metabólico y había resultados en cuanto a eventos cardiovasculares, la verdad que espectacularmente fascinantes. Fíjense, reducción de la internación por insuficiencia cardíaca del orden del 35%, de la mortalidad cardiovascular del orden del 38% y de la mortalidad global del 32%. Esto es solo el inicio, después con otras drogas de la misma familia, la canagliflozina, la dapagliflozina con el trigger reciente, los agonistas del EP4, que sin duda tenemos que reconocer que estamos solo empezando a transitar esta época, un cambio de época que nos va a dar la posibilidad de manejar a los pacientes con muchísima más eficacia. Por lo tanto, para ir concluyendo, lo que traté de compartir con ustedes, la evidencia acumulada en todos estos últimos años, apoya conceptos que debemos jerarquizar. Reconocer lo heterogéneo de la población de los pacientes diabéticos y las distintas subpoblaciones, inicialmente en el paciente de prevención primaria. Reconocer el rol esencial de las estatinas, en cuanto al impacto pronóstico, que deberíamos inicialmente tener una terapéutica conservadora, no invasiva, pero agresiva, con el mejor tratamiento médico, tratando de alcanzar las metas de tratamiento.
que la cirugía de revascularización es la estrategia razonable de primera elección para revascularizar a los pacientes en aquellos que tengan alto riesgo anatómico y por último reconocer esta época de cambio de paradigma. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a los coordinadores del Ateneo. La idea es tratar de hablar un poco de fármacos antidiabéticos y enfermedad cardiovascular y qué hemos aprendido en todo este último tiempo. En primer término vamos a establecer, como para poder dimensionar cuál es el problema, que en la actualidad el 30% de la población mundial es obesa. Y esa cifra, no lejos de ser escandalizante, vemos que en el 2030 tenemos una proyección del 41%. Esto determina que la obesidad sea equivalente en lo que tiene que ver a lo que gastamos en recursos mundiales, a lo que genera el tabaquismo y todas las luchas armadas del planeta. Considerablemente, si vemos la incidencia de diabetes, vemos que en todos los continentes e incluso en aquellos que hoy tienen baja incidencia de diabetes, se va a incrementar considerablemente. Esto se suma al hecho de que la diabetes acelera el tiempo al primer evento, no solo en patología coronaria, que es lo que tradicionalmente tenemos en la cabeza, sino también en relación a las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, el estado de la situación dice que en el año 2010 la suma de todas las hambrunas y desnutrición mató solamente 1 millón de personas en el mundo, mientras que la obesidad mató a 3. Que en 2012 murieron 56 millones de personas en lo que es el mundo y que la diabetes duplicó la suma de aquellos que murieron por violencia humana y los que cometieron suicidio. Y que en el año 2014... 2.100 millones de personas tenían sobrepeso versus 850 millones que padecían desnutrición. Hemos hecho un mundo en el cual el azúcar es más peligrosa que la pólvora. En la Argentina, básicamente, la encuesta nacional de factores de riesgo muestra una prevalencia en alza de la diabetes en los últimos tiempos y todos sabemos que la diabetes siempre aumenta entre 2 y 4% el riesgo de coronariopatía, que cuando se encuentra en un contexto de síndrome coronario agudo siempre aumenta la mortalidad y que determina en la población diabética un riesgo de muerte de 1.7 veces más que en aquellos que no son diabéticos. Y aquí empieza de alguna manera la historia de las idas y vueltas con la patología diabetes y enfermedad cardiovascular en este estudio que es bastante viejo, fíjense que es del año 71, en donde a los pacientes se los randomizaba a insulina fija, insulina variable para mantener una glucemia de 170, 180, tolbutamida y fenformina. El estudio debió ser suspendido en forma precoz porque la tolbutamida aumentó la mortalidad cardiovascular y la fenformina tenía una peligrosa incidencia de acidosis metabólica que incluso fue la causa por la cual la metformina tardó en ser introducida en el mercado, digamos, si me permiten la palabra, de Estados Unidos. Entonces vino después otro de los maestros que fue el UKPDS, que nos dejó varios puntos a considerar. En primer término, que el control intensivo de la glucemia versus el control convencional no mejora la circunstancia macrovascular. Por otra parte, dejó establecida a la hemoglobina glicosilada como un parámetro de seguimiento o para tener en cuenta como medida para controlar a los diabéticos. Introdujo el concepto de que el control de presión en diabéticos es importante. Recuerden que para los años 80 era difícil mantener la presión controlada e incluso la presión podía estar en 160, 170, que era considerado normal. Y por último, esto fue bastante curioso porque la metformina solamente se le indicaba a los pacientes que tenían índice de masa corporal elevada, era una exposición muy pequeña de pacientes, era algo como 356 pacientes y con eso mostró que bajaba la mortalidad cardiovascular y el infarto y por eso prácticamente aquí y una catarata de estudios que después se publicaron,
que lo dejó como primera línea de tratamiento y al mismo tiempo le tiró un salvavidas a las sulfonilureas que venían muy cuestionadas porque se suponía que aumentaban el área de infarto, aumentaban la mortalidad, aumentaban lo que tenía que ver con el infarto de miocardio. Y sin embargo, aquí mostró un perfil de seguridad. Ha habido estudios posteriores que también la han salvado, fundamentalmente en las formulaciones más modernas. Bueno, aquí tenemos entonces un poco la evolución de estos 3 estudios que han mostrado, digamos, que han estudiado el control convencional versus el control más intensivo de la glucemia, y vemos que en todos los casos no ha habido ningún beneficio, ni en el MACE, ni tampoco en mortalidad de ninguna causa. Básicamente, entonces, aquí sacamos la idea de que la glucemia es algo importante en la diabetes, pero que la diabetes no se limita a la glucemia o a su control. Entonces acá empiezan, sumado a lo que pasaba con las sulfonilureas, algunos problemas con las rosiglitacionas y cierto peligro o alarma que se empezaba a encender a punto de partida de estos metaanálisis que mostraban aumento de la incidencia de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Fue entonces que en el año 2008 la FDA empezó a exigir que para aprobar cualquier medicación para el control de la diabetes tenga un ensayo de seguridad cardiovascular. Lo mismo fue tomado por otras agencias internacionales. Y así la industria se encargó, y aquí solo hay una parte, de generar una catarata inmensa de evidencia, mucho de lo cual todavía está corriendo y que ha generado un montón de conclusiones, parte de las cuales habló muy bien el doctor Contese y parte seguramente hablará quien me preside, el doctor Lidbach. Así que los primeros en empezar a tener que demostrar un poco su performance fueron las glitazonas, a través fundamentalmente de estos estudios. El récord fundamentalmente rosiglitazona versus el control habitual de metformina sulfonilurea no mostró diferencias en su objetivo primario. El PROACTIVE con pioglitazona versus placebo, vemos que es una especie de MACE ampliado con intervención y amputaciones, no mostró diferencias e incluso en su endpoint secundario tuvo una mejoría no significativa. El IRIS, por su parte, se concentró básicamente en evento y ahí sí tuvo una mejoría. Entonces, esto nos hizo pensar que había cierta posibilidad o cierto lugar de la rosiglitazona y de las demás de la especie en la patología cardiovascular, pero por supuesto teniendo en cuenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, evitándolo en pacientes que tienen alta posibilidad de generarlo. Vino entonces después la era de los inhibidores de los DPP4, fundamentalmente a través de estos 2 estudios y el que viene después, el SABOR, que era pacientes que eran fundamentalmente coronarios, tenían un 81% de patología establecida y vemos que no ha tenido ninguna mejoría en relación a placebo, por supuesto, hablando de endpoints cardiovasculares. El Examen tenía un poco más de pacientes agudos porque tenían randomización entre 15 y 90 días posterior a un síndrome coronario. Vemos que incluso aquí se vio en el endpoint la posibilidad de revascularización de urgencia y incidencia de angina estable. Tampoco ha mostrado ningún beneficio en relación a el placebo, y el TECOS, que este es con sitagliptina, tampoco ha tenido en el endpoint primario ni tampoco en los MACE ampliados con angina inestable, insuficiencia cardíaca, ninguna peculiaridad. ¿Esto saca de la cancha a los DPP4? Por supuesto que no. Simplemente estamos diciendo que a la hora de tratar pacientes diabéticos cardiovasculares, tal vez no sean la droga de primera elección y sí tengan algún rol para mejorar la performance de la glucemia, etcétera, pero tal vez no para concentrarse en lo que es el riesgo cardiovascular. Ahí aparecen entonces los GLP-1 de la mano del liraglutide, y en el estudio LEADER, que fue bastante resonante, 9.000 pacientes, 81% de ellos con enfermedad cardiovascular establecida, y podemos ver en los resultados
que ha tenido bastante, digamos, performance positiva en lo que tiene que ver con el endpoint primario de MACE, muerte total y muerte cardiovascular, sin cambiar la incidencia de evento en lo que hace insuficiencia cardíaca ni tampoco infarto. Vino después el Susten 6, que es un pariente cercano, que es el semaglutide, que es un poco más potente que el LIRA, y también, al igual que el anterior, todos de administración endovenosa por ahora, subcutánea, perdón. Y bueno, trajo, estos eran pacientes más graves todavía, tenían 87% de enfermedad en prevención secundaria y aparte incluía un montón de pacientes renales bastante complejos. Esto también nos dio beneficio en el endpoint de MACE primario. Dio también un beneficio peculiar de ACV, pero no ha modificado el evento coronario ni las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Por último, estos dos estudios, está también el Harmony, pero como fue sacado del mercado no lo puse, está con el IXA y Excel. El IXA era bastante parecida al Eczema que habíamos visto antes, pacientes randomizados post evento coronario, pero 6 meses podían tener para entrar. Vemos que 100% de coronarios no ha tenido ningún beneficio cardiovascular extra, y el Excel, que es el más grande de todos, con 14.000 pacientes randomizados, 73% de enfermedad aterosclerótica establecida, todos endpoint neutros desde el punto de vista cardiovascular. Finalmente aparece la estrella de lo que fueron los dos últimos congresos cardiovasculares, los SGLT2. En 2015 aparece el EMPAREC, como bien dijo el doctor Cortese, y aquí vemos bastantes beneficios en lo que concierne a MACE, a muerte cardiovascular, a muerte total y a hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, teniendo en cuenta que estos eran pacientes netamente en prevención secundaria. El Canvas Program, que es la unión de dos estudios juntos, un poco se mantuvo en la misma línea, sobre todo a la hora de bajar el MACE, pero ha tenido algunos inconvenientes porque ha mostrado aumentar la tasa de amputaciones fundamentalmente, pero en lo que es MACE y riesgo global ha sido positivo el estudio. Y por último, el estudio DECLARE con dapagliflozina, que ha tenido una interesante cuestión, porque el DECLARE tiene pacientes coronarios establecidos y pacientes que están en prevención primaria. El 40% de los pacientes están en prevención primaria, y este estudio ha mostrado un sustancial descenso de la insuficiencia cardíaca y también la seguridad renal, dado que era un tema que era bastante controvertido también a la hora de establecer, o al principio a la hora de dar estas medicaciones. Con lo cual, ¿qué corolario tenemos de la evidencia? Para eso nos ayuda bastante estos dos metaanálisis publicados en ambos casos en Lancet, que hablan un poco sobre la performance de estas dos drogas, que básicamente son las que hoy a los cardiólogos nos dicen, bueno, tenemos que empezar una, tenemos que empezar la otra, tienen cuestiones bastante semejantes, y vemos que los números son bastante semejantes, si bien lo tenemos como diferencia, es que ha tenido este endpoint de progresión de enfermedad renal, de disminuir la progresión de enfermedad renal importante, y también las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que no lo han mostrado los agonistas de GLP-1. Por supuesto que es un tema controvertido, por supuesto que no se agota con estos dos estudios, hay mucha evidencia que se va a publicar, hay mucha evidencia publicada, pero me parece que en principio el beneficio, ahí está, se concentraría de esta forma, es decir, los agonistas de GLP-1 se concentrarían más que nada en los beneficios en prevención secundaria, mientras que los SGLT2 lo hacen en prevención secundaria, fundamentalmente a expensas del EMPAREG, y de prevención, aquí abajo era primaria, a partir de los estudios publicados por DECLARE. Así que como conclusiones, la diabetes no solamente es un problema de glucosa, se trata de una especialidad en la que se requiere trabajo mancomunado de cardiólogos, nutricionistas, diabetólogos, nefrólogos. El control intensivo no redunda en beneficio macrovascular. Previo al 2008 solo la metformina había mostrado beneficio cardiovascular. La insuficiencia cardíaca es un tema importante, como lo mostraron las rosuglitazonas para MAL,
y estas últimas drogas para bien, que las sulfonilureas y las glitazonas tienen resultados controvertidos en la evidencia, pero que constituyen opciones. Los DPP4 son neutros desde el punto de vista cardiovascular. Hay algún problema con la falla de bomba porque el Sabor tuvo un aumento de hospitalizaciones, pero los demás no. Los inhibidores de GLP-1 son seguros, con buena performance fundamentalmente en prevención secundaria, en lo que hace a MACE y mortalidad total, y que los SGLT2 son seguros en materia de mortalidad cardiovascular y se concentra tanto en prevención secundaria como en prevención primaria, lo que tiene que ver con fallo de bomba. Eso es todo.